Hebreos capítulo 12. Sabe, hermano, este libro de los Hebreos es un libro el cual escribió pues el apóstol Pablo, hermano. Fue el que escribió este libro de Hebreos. Muchos han buscado un autor diferente, hermano, pero a las palabras que se describen aquí son las mismas palabras con las cuales Pablo, hermano, se dirigía a la iglesia. Cada terminación, hermano, de cada libro, él siempre escribía con estas mismas palabras. Y el libro de Hebreos, hermano, es un libro que el Señor nos deja a nosotros. Un libro, hermano, que tiene parte de historia, pues, judía, hermano, porque le habla a los hebreos, pero también nos enseña a nosotros, hermano, el punto principal de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 de ahí de nuestra Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2, hermano, de ahí de nuestra Biblia. Leemos también el versículo 3, hermano, de ahí mismo, que es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, hermano, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta, hermano, desmayar. Hermano, puede tomar su asiento en esta mañana, hermano. Gracias a Dios que hoy nos da la oportunidad de podernos reunir. Y pues, sabe, hermano, este día vamos a estar hablando un poquito sobre el ánimo, sobre las palabras, hermano, de aliento que nosotros infundimos en nuestra vida. Hermano, ¿en algún momento a usted le ha tocado darle ánimo a alguna persona? ¿Le ha tocado darle palabras, hermano, de aliento a alguien que está totalmente desanimado, alguien que se siente triste, alguien, hermano, que en algún momento de su vida se siente frustrado? Dice que muchas veces, hermano, nuestro ser, nuestra vida, nosotros, hermano, la mostramos a través de nuestras palabras, a través de nuestra conducta, hermano, de nuestra mirada, podemos nosotros reflejar lo que hay dentro, hermano, de nuestro ser. ¿Alguna vez usted ha escuchado que los ojos, hermano, son las ventanas del alma? ¿Se ha oído usted eso? ¿Sí? También dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, hermano, habla la boca. Hermano, ¿en algún momento usted le ha tocado escuchar a una persona desanimada? A una persona que está decepcionada de la vida, hermano, una persona que está totalmente, hermano, desanimada, ¿verdad? Hermano, muchas veces ha sido también nuestro caso, ¿verdad? A veces también nosotros, hay situaciones, hermano, que nos dan tristeza. Hay situaciones que nos dan, hermano, desánimo. Yo, hermano, yo quiero decirle que el ánimo que debe estar en el creyente, hermano, es el ánimo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese ánimo, hermano, no es algo que usted y yo vamos a producir, es algo que Dios, hermano, va a disponer en nosotros. Y dice la Biblia aquí, hermano, en Hebreos capítulo 12, dice la palabra de Dios, hablando, hermano, de nuestra vida cristiana o nuestra vida de fe, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos toma. La palabra seguir es tomar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice aquí, hermano, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, con un solo propósito, hermano. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué debemos de considerar siempre a Jesús en nuestra vida? Para que nuestro ánimo, o sea, nuestras ganas de servirle a Dios, hermano, nuestras ganas de vivir una vida de fe, hermano, no se cansen.
Usted y yo podemos tener un ánimo pronto en el Señor, hermano. Un deseo de servirle, un deseo de agradarle. Hermano, cuando usted tiene ese deseo en su corazón, hermano, cuídelo mucho. Cuando ahorita usted siente ese deseo, hermano, de venir y escuchar, de venir y adorar, de venir a cantar, hermano, ese ánimo que hay en nuestra vida, hermano, usted y yo siempre a nuestro corazón debemos de procurar siempre, hermano, darle palabras de aliento. El ánimo, hermano, porque lo que dice el libro de Hebreos, dice que aquí el autor, hermano, quiere que cada una de las personas que leen la palabra de Dios no se desanimen y que consideren el ejemplo de Jesús. Deben luchar contra el pecado y proseguir en su carrera hacia el cielo, aunque sea un intento, hermano, una intensa persecución. ¿Se fija? Dios quiere, hermano, que nuestra vida, usted y yo, hermano, siempre tratemos de buscar fuerzas en el Señor. De buscar, hermano, alentarnos a nuestra vida. Poner palabras de aliento, hermano. Cuando yo empecé a estudiar este capítulo del libro de Hebreos, hermano, Pablo empezó a incitar a que hay algunas cosas, hermano, o situaciones que hacen que usted y yo, hermano, empecemos a bajar el vuelo de nuestra carrera que tenemos con Cristo. Hermano, yo quiero preguntarle en esta mañana, no sé si usted en algún momento practicó algún deporte, o usted en algún momento, hermano, tuvo que hacer algún deporte en su vida, ya sea en la escuela, hermano, o practicarlo usted. Hermano, para participar en una carrera, ¿qué se necesita? Hace años, cuando yo estuve en la preparatoria en el ICH, hermano, una vez hicieron una carrera entre preparatorias. Yo nunca había participado en una. Y nos invitaron a todos los alumnos a correr 5 kilómetros. Iba a iniciar, hermano, desde donde está el Ateneo. Iba a agarrarse, hermano, todo ese bulevar, hermano, hasta llegar al ICH. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros cuando empezamos una carrera, hay veces, hermano, que pasa que salimos corriendo despavoridos, hermano. Queremos acabar pronto la carrera. Yo fui uno de ellos, yo nunca había corrido. No, hombre, hermano, ya agarré metros. Me fui rápido, hermano. Pero a mitad del camino, y yo sí lo digo, hermano, uno empieza a correr, hermano, uno cree que ya les agarró ventaja a muchas personas, porque se ve solo, hermano, en el camino. Pero a mitad del camino, hermano, las fuerzas empiezan a disminuir. Uno a mitad del camino empieza a pensar, hermano, y uno mismo se empieza a desanimar de que ya no puedes seguir. Bueno, Pablo también escribe, hermano, algo similar. Hermano, una carrera no depende de cómo empiezas la carrera. Todos nosotros estamos participando, hermano, en una misma carrera de la fe. ¿Cuándo, hermano? Pues desde que comenzamos a creer en Jesucristo, hermano, usted y yo ya somos participantes, hermano, de una carrera. Pablo ponía estos ejemplos, hermano, porque en Grecia había, hermano, pues no sé si usted sepa que ya en Grecia, hermano, es la cuna de las Olimpiadas. ¿Sabía usted o no, hermano? Todo lo que viene de allá, hermano, es la sede de todas las Olimpiadas, hermano, allá en Grecia. Y en aquellos lugares, hermano, era muy común que hubiera varias, hermanos, situaciones en las cuales Pablo tuviera que tomar algunos aspectos de aquellos tiempos para hacérnoslo ver en nuestra vida cotidiana como cristianos. Pablo dijo, bueno, hermanos, vamos a verlo como una carrera. La vida cristiana no es como tú empieces la carrera. Quizá usted ahorita vea a muchos cristianos que le andan echando muchas ganas, hermano. Pero pasa que a mitad del camino empezamos nosotros, hermano, a disminuir nuestras fuerzas. Empezamos a desanimarnos, hermano. Empezamos a desalentarnos. Y es ahí, hermano, donde nosotros debemos de considerar a Jesús, ¿sí? Siempre voltear a verlo a Él. Dice la Biblia aquí, hermano, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos toma. Dice, y corramos, ¿cómo, hermano? A ver, hermano, ¿cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana? Tranquilos, hermano. Ahora sí, como dice, hermano, un paso a la vez. Deje que Dios sobre en su vida, hermano. No se desanime, no se desaliente. ¿Sabe, hermano? Hay veces que entre nosotros mismos como cristianos a veces nos desanimamos, hermano. Dios tiene siempre un plan y un propósito para cada uno, hermano. Yo he escuchado, hermano, en otros lugares y he visto cómo muchos papás, hermano, cuando empiezan a estar con el Señor, a veces presionan demasiado a los hijos porque quieren que cambien, hermano, así. A veces el esposo, hermano, quiere que la esposa cambie así. O es al revés. A veces, hermano, la esposa quiere que el esposo, hermano, pues ya cambie. Y nosotros como seres humanos queremos las cosas así, hermano. En nuestra vida personal como hijos de Dios, hermano, usted y yo tenemos una carrera individual. Nuestro deber como hijos de Dios, hermano, es alentarnos. Eso es lo que yo quiero mostrar en esta mañana. La palabra animar, hermano, viene de la palabra aliento. El Señor, hermano, es un aliento de vida. Él nos da vida, hermano, y aliento a nuestra vida. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, que hay cosas que en nuestra vida hacen que nosotros, hermano, nos desalentemos, que ya no queramos servirle a Dios. Y son dos. Y ahí vienen en la Biblia. ¿Cuáles son, hermano? Dios dice, despojémonos de algo que venimos cargando. ¿Cómo lo dice la Biblia? De todo peso. ¿Sí dice así, hermano? Dice, despojémonos de todo peso. Pero también, hermano, hay otra cosa que nos encadena, hermano, y nos pone como los pies de piedra. Que no nos dejan servirle a Dios, hermano. Y esto es lo más tremendo y más, hermano, difícil en la vida del hombre. ¿Qué es lo que nos detiene, hermano, para no servirle a Dios? De todo el pecado, hermano, que nos toma. ¿Se fijan? Hermano, yo creo que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia debemos nosotros de soltar lo que traemos. Cuando venimos a la iglesia hay que decirle, Señor, aquí está lo que traigo yo cargando, esto es lo que me preocupa, esto es lo que a mí me desanima. Y cuando usted viene a los pies de Cristo, hermano, y empieza usted a orar, y empieza usted a tener comunión con Él, hermano, usted cuando se levanta de la oración, porque esta es una oración eficaz, hermano. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, hablamos con Él directamente, hermano, y esto que venimos cargando, se lo entregamos a Él. En pocas palabras, usted ya se quitó un peso de encima, hermano. Se quitó esa mochila que viene cargando, hermano, al venir a los pies de Cristo y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Aquí está esto que a mí me viene estorbando. Ayúdame. Se levanta, hermano, de la presencia de Dios y se siente más ligero. Pero muchas veces, hermano, nosotros como que no hemos entendido muy bien lo que es la oración, hermano. Y a veces, y ha pasado que muchas personas, muchos cristianos, hermano, vienen a los pies de Cristo, vienen bien cargados de problemas, escuchan la palabra, hermano, y se van, y otra vez van con los mismos problemas, hermano. Vamos desanimados, vamos desalentados, hermano, venimos sin un propósito, hermano, y entonces ahí en realidad no hemos estado buscando la presencia de Dios. Hay dos cosas que nosotros debemos de cuidar en nuestra vida, hermano. Ahora, esto es personal. La Biblia está diciendo, hermano, que nuestra carrera se empieza a detener con Cristo cuando nosotros no soltamos lo que venimos cargando. Cuando no sacamos, hermano, lo que en realidad a veces, hermano, nos desalienta el corazón. Pero cuando hablamos con Dios, hermano, Dios empieza a liberar, nos empieza a quitar peso, hermano, y otra vez volvemos a sentir ese deseo de servirle a Dios. Otra de las cosas, hermano, es el pecado que nos toma. ¿Sabe usted que cuando nosotros, hermano, empezamos a cometer o a vivir en pecado, nos alejamos de la presencia de Dios? Cuando usted y yo decidimos, hermano, vivir en pecado,
o consentimos, hermano, que el pecado more en nuestro hogar, more, hermano, en nuestra vida, nosotros lo primero que hacemos, hermano, es empezar a cortar las bendiciones de Dios. Dios deja, hermano, de trabajar en nosotros, porque nosotros consentimos o queremos seguir viviendo, hermano, en el pecado. A veces el pecado nos toma, hermano. Y en nuestro corazón, hermano, lo que hace es que nos empieza a cegar. En la Biblia, hermano, cuando yo empecé ahorita a ver esta palabra de desánimo, hay un momento en el cual los amigos de Job van y hablan con él. Hermano, si usted lee la Biblia, muchos han querido asumirle a Job, hermano, que él tenía un pecado oculto. Por eso a él estaba yendo de mala manera. Por eso estaban viniendo situaciones para mal a Job. Cuando a Job se le vienen todo, hermano, los problemas a su vida, porque le cayeron como misiles, hermano, a Job, uno de sus amigos habla con él y declara algo, hermano, de Job. Primero, hermano, Job era un rey. También era un sacerdote, hermano. En pocas palabras, un sacerdote es aquel que ministra. Es aquel, hermano, que usa las palabras de Dios y las administra, hermano, a la gente que lo rodea. De hecho, usted y yo, hermano, somos administradores de la gracia de Dios. O sea que tomamos las palabras de Dios, hermano, en nuestra vida y las administramos para compartirlas a aquellos que, hermano, nos rodean. ¿Sabe usted qué es lo que le dice este amigo a Job? Dice, tú fortalecías las rodillas de muchos. Tú les dabas palabras de aliento a todos los que a ti venían. ¿Y ahora te quedas callado? ¿Sabe, hermano? Dice la palabra de Dios que cuando Job, hermano, le quitaron a sus hijos, no le quitaron uno, hermano. Dice que en un día le quitaron todos sus hijos. En un día. Dice la Biblia que Job, hermano, duró días sin decir una palabra. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿Job tendría motivos para estar desanimado? ¿Tendría tristeza Job en su corazón? Sí, hermano. De hecho, cuando usted tiene una tristeza en su vida, hermano, cuando hay algo que a usted pues le defrauda en su corazón, hay momentos que las palabras no salen, hermano, por el dolor que tiene. Hay un momento que nos quedamos callados, hermano, porque sentimos dolor, sentimos frustración. Hermano, Job era un hombre que daba palabras de aliento. Quizás usted en su vida, hermano, usted en algún momento ha alentado a aquel, hermano, que lo necesita. A las personas que a veces ven en la calle, hermano, que necesitan, hay veces que no sabemos ni qué decir, hermano. Hay gente que viene, oye, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, y empiezan, hermano, a llorar con usted. Y ahí es donde usted y yo decimos, ¿qué le digo? Pues tenemos una palabra, hermano, poderosa, una palabra que cambia, hermano, que transforma nuestras vidas, que cuando usted usa o echa mano de ella, hermano, usted lo que le está transmitiendo a través de su vida son palabras de aliento del Señor. Hermano, ¿usted sabía que la palabra de Dios es viva y eficaz? A ver otra vez, hermano, ¿la palabra de Dios qué es? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué produce, hermano? ¿Sabe usted, hermano, y ha escuchado la historia de los huesos secos? ¿Las ha escuchado? Que sopló el Señor aliento de vida y ¿qué pasó con los huesos secos? ¿Se fija? Hermano, la palabra de Dios es viva. Y en la Biblia, hermano, la palabra de Dios es un ejemplo vivo, hermano, de Jesucristo. Si usted va al Evangelio de Juan capítulo 1, vaya conmigo, hermano. Dice la palabra de Dios ahí, vamos a estar yendo un poquito, hermano, poco a poco. ¿Cómo debe ser nuestro ánimo en el Señor, hermano? Pablo cuando escribió, dijo que tenemos en derredor una gran nube de testigos.
O sea, en la Biblia usted va a encontrar muchos hombres y mujeres de fe que a pesar de sus debilidades, ellos siempre sacaron fuerzas, hermano, de debilidad y buscaron agradarle a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Juan escribe esto, hermano, nos muestra, dice la palabra de Dios aquí, hermano, si lo tiene, Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1, hermano, en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. A ver, hermano, ¿y el verbo qué era? La palabra, escuche, hermano, traducida en griego, hermano, quiere decir logos, así. Verbo, hermano, traducido quiere decir logos y viene traducido, hermano, como palabra o como verbo. Dice que se refiere muy frecuentemente en la comunicación oral, hermano, o escrita. Logos, hermano, significa discurso o noticia. Dice que esta palabra, hermano, alude a la palabra de Dios o a las palabras de Jesús. Dice que esta palabra, hermano, mayormente se refiere a la revelación divina de una forma u otra. Logos, palabra, hermano, existió eternamente con Dios, o sea, el Padre, como Dios, o sea, el Hijo y el Creador. Pero en Juan 1, del 1 al 3, hermano, lo que estamos leyendo, se refiere, hermano, a que esa palabra se hizo hombre. Jesús de Nazaret, hermano, para revelar al Padre su voluntad, hermano, para la humanidad. Dice que en el principio era el verbo, era la palabra, hermano, ¿sí? Y la palabra, o sea, el verbo, era con Dios. ¿Y el verbo quién era, hermano? Era Dios, ¿se fijan? Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él, ¿qué pasó, hermano? Fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido creado, dice que, hermano, de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice el 4, hermano? A ver, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo, hermano? Juan. ¿A qué vino Juan, hermano? Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dice el 14, hermano? Y aquella palabra, ¿se fijan? Aquella palabra de Dios que viene en Génesis 1:3, y aquel verbo de Dios, aquella palabra de Dios, ese aliento de vida, fue hecho. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, en el versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Y qué más?
y de verdad. Hermano, ¿usted sabe cuál es la palabra que el Señor habló en Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue, hermano? Hermano, la palabra de Dios es vida, hermano. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Cuando nosotros empezamos a ver, hermano, y hablar un poquito sobre el desánimo, yo siempre he visto, hermano, que hay situaciones que nos producen tristeza. Cuando venimos a la iglesia, yo siempre les he dicho, hermano, que si no fuera por la gracia de Dios, ni usted y yo estaríamos aquí. Porque Él produce, hermano, en nosotros a través de la fe, el querer como el hacer. Cuando nosotros creemos en Dios, hermano, Dios empieza a producir a través de su palabra, hermano, empieza a producir fe en nosotros. Usted y yo fuimos llamados a alentar a los que nos rodean, hermano, a buscar a Dios. Fuimos llamados a ser testimonios de la luz, hermano. Aunque esté triste, hermano, aunque usted se sienta, siempre la gente va a buscar una palabra de aliento de aquellos, hermano, que buscan de la presencia de Dios. Quizás usted ha escuchado ese refrán donde dice, médico, sánate a ti mismo. ¿Sí lo ha escuchado usted eso, hermano? Dice, hermano, pues yo le doy palabras de aliento a todos, pero a mí, ¿quién me alienta? Yo le doy y trato de darle fortaleza a todos que busquen, y a mí, ¿quién me fortalece? Hermano, tenemos la fortaleza más grande, hermano, que podemos tener. Es Jesucristo. Él es nuestro consolador, hermano, el que nos da palabras de aliento. Solamente, hermano, no deje de caminar o no deje de correr esa carrera que usted tiene. Si en esa carrera usted de repente se cansa, hermano, se desanima, pues puede bajar un poquito el ritmo, pero usted siga caminando. No deja que nadie, ni nada, hermano, lo separe de la gracia de Dios. Y su deber y el mío, hermano, es alentar a aquellos, hermano, que nos rodean a seguir adelante. Hay muchas palabras de aliento, hermano. Si usted en algún momento dice, hermano, pues yo no sé cómo hablar con usted, pero mire, aquí hay un salmo que le quiero compartir. Yo no sé qué decirle en ese momento tan difícil, pero mire, el Salmo 27, o el Salmo 42, o el Salmo 91 nos dice esto. Y sin darnos cuenta, hermano, usted a través de su vida le está dando palabras de aliento, hermano, a aquel que lo necesita. Hermano, la palabra de Dios en el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué, hermano? En la Biblia muestra, hermano, también como cuando nosotros empezamos a transmitir estas palabras de aliento, hermano, muchas personas empiezan a escuchar, no sé si a usted le ha pasado. El apóstol Pablo cuando estuvo, hermano, en Éfeso, cuando empezó a hacer sus viajes, dice que él, hermano, hablaba con la gente, y hay una cita en la Biblia, en el libro de Hechos, que cuando él estaba hablando con unas personas, otra persona, hermano, estaba escuchando a lo lejos, pero Dios, a través de las palabras de aliento, empezó a abrir el corazón de esta mujer. Y llegó un momento, hermano, que esta mujer se acerca a Pablo y los invita a ir a su casa. Cuando usted empieza a hablar palabra de aliento, hermano, no falta quien escuche, hermano. Y quien se quiera alentar con esas palabras que usted dice. Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. La palabra fluye, hermano. Cuando usted la recibe con gozo, cuando usted se alimenta de ella, hermano, hay algo que produce un cambio en nuestro ser. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, hermano, nos sentimos tristes, desanimados, quizás defraudados, pero usted viene a la presencia de Dios buscando su palabra y diciéndole, Señor, ayúdame. Hermano, le aseguro que usted no se va de la misma manera como llegó. Hay algo, hermano, que empieza a fortalecer su vida espiritual. Y eso que nos fortalece, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Dice la escritura aquí, hermano, en el libro de Hebreos. Vamos para allá, hermano.
El libro de los Hebreos, capítulo 12, dice la Biblia que muchos de nuestros desánimos son por el peso que a veces cargamos, por el pecado, hermano, que a veces permitimos en nuestra vida. Y nos dice, hermano, que debemos de poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el que produce una fe genuina en Dios. Dice que el cual por el gozo puesto delante de Él, dice que Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, los deshonores que le hicieron a Jesús, pero también cumplió, hermano, esa carrera que Él tenía. ¿Cómo la cumplió, hermano? Pues dice la Biblia que Él llegó a la meta, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Él empezó una carrera, hermano, y Él la terminó. Nos dice que como iglesia, hermano, debemos de considerar, otra vez usa esa palabra, considera, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué lo hizo, hermano? Para que vuestro ánimo, a ver otra vez, hermano, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el 4, hermano, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En el tiempo que estamos viviendo hoy, la iglesia de Dios, o sea, usted y yo, todos los que hemos creído en Cristo, hermano, nos desanimamos por cosas sin importancia. Hoy, hermano, usted y yo, o muchos, o todos, a veces, hermano, no queremos sufrir. Cuando usted va a la Biblia, si usted va en el capítulo 11, hermano, un capítulo anterior, Hebreos capítulo 11, ¿sí lo tiene? Hermano, usted puede ver el subtema que viene ahí. ¿Qué dice? A ver, la fe, ¿verdad que sí? Ahora, de ese capítulo, uno de los que más me gustan a mí, hermano, es el versículo 6. ¿Sí lo tiene ahí? A ver, ¿qué dice Hebreos 11:6? A ver, ahí va, otra vez. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario, dice el 6 así, ¿verdad, hermanos? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. ¿Sí, hermano? Ahora, hermano, cuando usted empieza a leer ese capítulo 11, Pablo en el capítulo 12 dice, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos. ¿Sí dice así? Hermano, ¿cuántos testimonios vivos de la gracia de Dios tenemos en la Biblia? ¿Cuántos? Que vivieron por la fe o que vivieron por fe. Se fijan cómo la Biblia nos empieza a mostrar desde Abraham, desde Noé, desde Moisés, nos empieza a hablar de todos los jueces, hermano, y las mujeres que estuvieron sirviéndole a Dios. Hermano, yo le pregunto, ¿cuántos sufrieron ellos por agradarle a Dios? ¿Cómo les tocaría la carrera a ellos? A ver, hermanos, ¿sufrieron? Sí. ¿Los azotaban? ¿Sabe, hermano? Decía a veces que los cristianos en aquel tiempo, entre más eran azotados, o entre más eran perseguidos, o entre más sufrían, hermano, afrentas,
por ellos creer en Jesús, dice que su fe, hermano, se fortalecía aún más. Ellos tomaban más valor, hermano, para ir y predicar la palabra. Entre más sufrían persecución, hermano, más se aferraban a la obra de Dios. Más dejaban todo, hermano, por servirle a Cristo. Hermano, hoy en día, para que usted vea los tiempos que estamos viviendo, hermano, hoy en día tenemos todo a la mano, hermano, y ni aún así queremos servirle a Dios. Si pone ejemplos, hermano, hay mucha gente en el mundo donde la palabra de Dios, hermano, está prohibida y ellos tienen que arriesgarlo todo, hermano, por servirle a Cristo. Y es bonito, hermano, cuando ellos, a través de esa fe que el Señor produce en ellos, los mueve, los motiva, les da palabras de aliento, les da ánimo pronto. Hace tiempo he escuchado un testimonio de un pastor que iba, hermano, por gente y cruzaba, hermano, caminando, y se llevaba toda la congregación caminando, hermano, de un punto a otro. Y ellos muy gozosos, hermano, escuchando palabra. Hermano, a veces nuestro ánimo decae, hermano. Y nos falta, hermano, servirle más a Dios. Entregarle, hermano, todo aquello que nos pesa, hermano, que nos empezamos nosotros a alejarnos de Dios. El ánimo de la iglesia es Jesucristo. Esa es la palabra, hermano, correcta. Es esa palabra de aliento que usted y yo necesitamos. Siempre, hermano. En las tristezas, dificultades, sírvale a Dios, hermano. Aunque las cosas se pongan difíciles, usted sígale sirviendo. Dice la Biblia que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, hermano. O sea que en estos tiempos no sufrimos ya nada por la palabra de Dios. Vaya conmigo, hermano, para que usted vea estas palabras en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 4, dice la palabra de Dios aquí, primera de los Tesalonicenses capítulo 4, primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13, hermano, hasta el versículo 16. Yo creo que esta cita la hemos usado mucho, hermano, en predicaciones, en mensajes. Estos dos libros, primera y segunda de Tesalonicenses, hermano, Pablo los escribió en un momento difícil para la iglesia. Tenían muchos motivos para que ellos ya no se congregaran, ya no le sirvieran a Dios. Es una iglesia perseguida. Una iglesia que estaba sufriendo, hermano, persecuciones. Cuando Pablo empieza a escuchar, hermano, todo lo que estaba pasando en Tesalónica, dice que él trata, hermano, o él envía a Timoteo para saber la condición de la iglesia, hermano, si todavía se estaban reuniendo, si todavía le estaban buscando a Dios. Y vaya sorpresa, hermano, mire, estas palabras que vemos nosotros sobre la venida del Señor son palabras de aliento. Si va un capítulo antes para explicarle esto, hermano, poco a poco, dice en el capítulo 3, ¿lo tiene? Dice que Pablo estaba tratando, hermano, de saber la condición de la iglesia. Y cuando él escribe en el capítulo 2, versículo 5, versículo 18, dice aquí, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez,
Pero dice la Biblia, hermano, pero Satanás nos estorbó. En el capítulo 3 dice la Biblia, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Hermano, ¿de qué estaba interesado Pablo en esta iglesia? Él quería ver cómo estaban de animados, ¿verdad que sí, hermanos? A ver si se seguían congregando, a ver si seguían escuchando la palabra. Dice aquí la palabra de Dios aquí, hermano, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabemos que para esto estamos entregados. Porque también estando con vosotros, predicamos que íbamos a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, o por todo el gozo que nos gozamos a causa de nosotros delante de nuestro Dios, orando noche y día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Dice también ahí, hermano, en el capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Ya vamos terminando, hermano. ¿Cuántos hemos leído estos versículos, hermano? Muchos, ¿verdad que sí? Ahora fíjese las palabras de Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué dice, hermano, ahí en el versículo 18? A ver, ¿qué quiere el Señor de nuestra vida? Pablo empieza a ver, hermano, que ellos estaban sufriendo por causa de las tribulaciones. Pero también nos dice, hermano, que la venida del Señor está cerca. Y lo que debemos de hacer usted y yo como hijos e hijas de Dios es alentarnos, hermano, con estas palabras. Motivarnos, hermano, en nuestra vida espiritual. Dice también aquí, hermano, en el capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios aquí, por lo cual. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así que, hermano, ¿sabe, hermano? Usted y yo debemos de siempre motivarnos a buscar a Dios. Cuando yo veo las noticias, el día de ayer estuve meditando mucho, hermano, cómo nuevamente Israel, hermano, empieza a estar en guerra contra Irán. Otra vez empiezan a mandar misiles, hermano. Hermano, en nuestra vida debemos siempre de alentar la vida de cada uno de nuestros hermanos en la fe a no dejar de buscar a Dios. Más, hermano, cuando los tiempos están cada vez más cercas.
Ayer que veníamos con nuestro hermano David, veníamos hablando y hablando de estos tiempos y hablando, hermano, respecto a la palabra de Dios, como el Señor con su Espíritu, hermano, nos da palabras de aliento. Y, hermano, y veíamos cómo el Señor poco a poco nos va instruyendo, hermano, y nos empieza a alinear, hermano, para buscar su presencia. Decir, ¿sabes qué? No pierdan más el tiempo. Hay que buscarle más al Señor. Y usted y yo, hermano, fuimos llamados a alentar a aquellos que nos rodean. Sí, hermano, a motivarlos, decir, hermano, usted no se sienta triste, siga buscando a Dios. Hermano, no se desanime, siga sirviéndole a Dios. Esas son las palabras, hermano, que usted y yo debemos de compartir. ¿Por qué, hermano? Porque los días están cortos, hermano. El único que puede animar nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Hermano, póngase de pie, vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor a través de una oración, hermano, decirle, Señor, gracias. Cada semana, hermano, es como un nuevo reto. Es una nueva etapa, hermano, de nuestra vida. Y siempre, hermano, que iniciamos algo, debemos de pedirle al Señor que nos acompañe, ¿verdad, hermanos? Pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé palabras de aliento, que nos enseñe cómo hablar con la gente, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y sabe, hermanos,